Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, vamos a esperar 2 minutos, ¿ya? Que se vayan conectando más. Sí, solamente hay 10, ¿ya? ¿Se ve el tema? Sí, ¿no? Profesor. Muy bien, esperaremos 2 minutos, ¿ya? 2 minutos esperamos. No se vayan a salir, ¿ah? 2 minutos esperamos. El tema... Que se vayan conectando más. Comenzaremos. A ver, prendan su cámara todos. Ya, comenzaremos con los que están más, ¿ya? Muy bien. El día de hoy vamos a ir viendo qué es el pecado. ¿Alguien tiene algún conocimiento del pecado? ¿Ah? ¿Alguien? Los pecados son actos malos que no le gustan a Dios. Claro, ¿no? Algo que prácticamente no le agrada a Dios, ¿no? ¿Hay más otro concepto? A ver. Muy bien. Mayormente acá nos dice, ¿no? Hablar de este tema es amplio, ¿no? Es muy complejo, se podría decir, ¿ya? ¿Sí? A ver. Mayormente hablar de pecado, vamos a ir, es una transgresión voluntaria y consciente a la ley divina. ¿Por qué decimos transgresión, chicos? Porque es una ofensa a Dios. El pecado es una ofensa a Dios, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, nos vamos contra Dios, ¿ah? Y nos vamos contra sus mandamientos, nos vamos contra sus leyes, Como nos Adán vamos, y Eva, que le oh, prohibió Dios comer la manzana prohibida, pero claro, ellos ¿no? comieron. Nos vamos contra sus mandamientos, ¿no? Contra sus mandamientos, ¿ya? Mayormente, cuando aquí se habla, a ver, un momento, cuando aquí se habla, prácticamente de la teología moral, se le considera un acto malo, ¿no? Un acto malo, ya un acto pecaminoso, un acto malo. Muchas veces nosotros actuamos, pero sabemos que hemos cometido algo malo.
cometemos pecado, pero sabiendo que eso es algo malo, ¿sí? Omisión culpable. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando ustedes pecan, su propia conciencia los juzga. Su propia conciencia prácticamente les dice, ¿no? Ah, tú has hecho esta cosa mal. Tu propia conciencia es te puedo decir, ¿no? Es tu peor enemigo porque te juzga si tú has hecho algo malo, si tú has hecho algo malo, ¿no? Muy bien, de un acto bueno obligatorio, ¿no? Muchas veces cometemos pecado y nos dejamos dominar por ese pecado, chicos. Nos dejamos dominar en todo sentido. Y una vez que caemos en ese pecado, es un poco ya difícil salir. Se vuelve un vicio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y lo juzgues. Pecado es todo aquel que se aparta de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos y de todo lo bueno. Se aparta, ¿ya? O que, sí, que se aparta totalmente, que se aparta, ¿ya? Que se aparta totalmente, ¿ya? Para los griegos, chicos, o para la religión griega, cuando ellos pecan, ellos lloran desconsoladamente, ¿ah? Ellos lloran así, no paran de llorar. ¿Por qué? Dice, porque han ofendido a Dios. Para ellos, para la religión griega, llegar a Dios es una meta. Lo consideran un objetivo. Lo consideran un objetivo. Ya lo consideran un objetivo. Pero cuando ellos pecan, lloran desconsoladamente porque sienten que se han alejado de la presencia de Dios. Que se han alejado. Que se han ido de la presencia de Dios. Que se han ido de la presencia de Dios. Muy bien. La tradición judeo-cristiana, la tradición judeo-cristiana, cuando yo hablo de la tradición judeo-cristiana, estoy hablando de la religión judía, ya que había existido en tiempos de Moisés. Para la religión judía prácticamente estaba bajo los dominios de los faraones, se dice, ¿no? ¿No? De los faraones, ¿no? De Ramsés, de Nefertari, ¿no? Que era la esposa de Ramsés, ¿no? Nefertari era la mujer más hermosa en aquellos tiempos, que todos los hombres le proponían matrimonio, ¿ah? Hoy en día está enterrado en Egipto, junto a Ramsés, ¿no? Muy bien. Para la tradición judío-cristiana, que hasta el día de hoy sigue vigente, de ellos su Biblia es el Torah. Su Biblia es el Torah. Mayormente en su Biblia están todo referente al Antiguo Testamento. Todo referente al Antiguo Testamento. ¿Ya? Todo referente al Antiguo Testamento. Cómo Dios había liberado a su pueblo, prácticamente qué es lo que había hecho Dios y todas las hazañas de los profetas, porque el Antiguo Testamento nos habla de los profetas, ¿ya? Para el judaísmo no existe un pecado genérico, cuando yo hablo de un pecado genérico, no existe un pecado general, ¿no? A ellos pecado original, pecado mortal, venial o contra el Espíritu Santo, que son 4 clases contra el Espíritu Santo, 4 clases de pecado lo consideran general, ¿no? Todo lo engloban en un mismo saco. Todo lo engloban en un mismo saco, ¿ya? Mayormente, ellos dicen, ¿no? La persona peca desde que ya pensó algo malo. La persona peca desde que ya pensó algo malo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si por mi mente se me ocurre robar, ya pequé con la mente, ¿ah? Si por la mente o por el pensamiento se me ocurre decir una palabra mala, una lisura, no, ya pequé, ya pequé. Si por la mente se me ocurre, no, se puede decir, ¿no? Cometer algo malo, ya pequé.
Ya, pequeñez. Y tiene toda la razón, chicos. ¿Por qué? Porque mayormente todo lo que procesamos en nuestra memoria interna, en nuestro chip, ¿no? Humanitario, lo guardamos en el corazón. Todo lo malo, lo que pensamos, lo guardamos en el corazón. Y todo lo que está guardado en el corazón nos va a llevar a hacer actos malos, acciones malas. Nos va a tomar prácticamente, nos va a encaminar por el camino del mal, por el camino del mal. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva al camino del mal, chicos, ¿ah? El pecado te lleva al camino del mal. Pero el pecado prácticamente por el pecado no te diriges por el camino del bien, por el camino del mal. Por eso dice, ¿no? Todo lo que pensamos o hacemos una cosa mala ya en la cabeza, lo hemos pensado, ya hemos cometido pecado. Y hemos cometido pecado, ¿sí? Muy bien. Acá también mayormente existe una naturaleza pecaminosa, dice, ¿no? En el ser humano, heredada en la primera transgresión de Adán y Eva. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva prácticamente habían pecado, habían desobedecido a Dios. Dios les había dicho, no pueden comer de este fruto prohibido, para nada, de esta manzana, ¿no? Pero se presentó el demonio, Satanás, en forma de serpiente, y les dijo, ¿no? Si ustedes comen de este fruto, serán más que Dios. Sus ojos se lo abrirán. Y Eva desobedeció, ¿no? Y Eva le dio esta manzana a Adán, ¿no? ¿Qué pasó? Dios los expulsó del paraíso, los botó, los echó y les dijo, ¿no? Desde ahora el hombre aprenderá a ganarse el pan con el sudor de su frente, con el sudor de su frente, ¿ves? Con el sudor de su frente. Muy bien, por Adán y Eva vino la desobediencia a Dios, pero ¿por quién vino la salvación? Para salvarnos del pecado. ¿Por quién? ¿Ah? ¿Quién? Por Jesús. Claro, por Jesús, claro, por Jesús, ¿no? Dios dijo, ¿no? Si por un hombre vino el pecado, por otro hombre va a venir la salvación. ¿Ves? Por otro hombre va a venir la salvación, se refería a Jesús. Jesús fue obediente prácticamente hasta su muerte, ¿no? Hasta su muerte en su cruz. ¿Ves? Obediente ya Jesús, ¿ah? En cambio, Adán y Eva fueron desobedientes, los contrarios, obedientes, ¿ya? Muy bien, mayormente si nosotros morimos en pecado, chicos, nos condenamos eternamente. Nos vamos al infierno, nos vamos al infierno, ¿sí? Para toda la vida nos condenamos, ¿sí? Muy bien. La Biblia y la tradición eclesiástica, cuando yo hablo de eclesiástica me estoy refiriendo a las enseñanzas de la iglesia. Es un nombre que se le da a la iglesia, ¿ya? Eclesiástica. Definen y se refieren a las diferentes clases de pecados. Hay 4 clases de pecados, ¿ya? Hay 4 clases. Uno es el pecado original, otro es el pecado venial, otro es el pecado mortal y otro es el pecado contra el Espíritu Santo. 4 clases de pecados. 4 clases de pecados, ¿sí? Muy bien. El pecado en general consiste en la transgresión libre y deliberada de la ley de Dios. Transgresión libre. Dios nos hizo libres, ¿ah? Dios nos hizo libres, pero libertad con libertinaje ya son distintos. Son distintos. A ver, ¿alguien me puede decir en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo, chicos? ¿Alguien? ¿Hay alguien? Como buscan ahí en el internet, ¿no? A ver, con tus propias palabras nomás. A ver,
¿Sí? Para eso estamos, para aprender, ¿no? Muy bien, se rinden, creo. Yo les iba a poner su nota. De 20. De 20 les iba a poner, ¿ya? El alumno que me decía, no daba su examen, ¿ah? Bimestral. Muy bien. A ver, libertad y libertinaje consiste, chicos, que prácticamente Dios te da la libertad de hacer las cosas. Te da la libertad de hacer las cosas, ¿sí? Pero libertinaje es prácticamente tomar tu propia decisión y irte al extremo, pero le sacas de tu vida a Dios. Tú prácticamente le dices, Dios, en mi vida tú no vas a hacer tu voluntad, sino yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer mi voluntad, ¿sí? Prácticamente yo voy a tomar mis propias decisiones. Yo prácticamente voy a dejarme dominar por mis propios sentidos. Eso es libertinaje, chicos. Dios te da la libertad, ¿ah? Dios te da la libertad, pero el libertinaje ya tú lo decides. Si tú decides convertirte en un delincuente, es libertinaje. Si tú decides convertirte en un ladrón, en un ratero, prácticamente es libertinaje. ¿Ves? Es libertinaje. Si tú decides ser un borracho, es libertinaje. Tu propia, tú, tú mismo tomas tu propia decisión. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Prácticamente de algo vuelves un vicio. De una cosa lo vuelves un vicio en tu vida. En tu vida, ¿ya? Muy bien. Aunque así sea leve, chicos, aunque así sea leve, ya es pecado. Aunque así nuestra falta con Dios sea leve, ya hemos cometido pecado. Ya hemos cometido pecado. Muchas veces he escuchado, ¿no? Voy a decir a mi mamá una mentirita leve, pero ya es pecado. Aunque así sea corto, aunque así sea chico, ya cometiste pecado. Ya cometiste pecado. ¿Sí? Mayormente, el pecado es cualquier desviación, ¿ves? Desviación. Dios nos da la decisión de escoger. ¿Escoges el camino del bien o el camino del mal? Si yo peco, me desvío del camino. Me desvío del camino y voy hacia el mal. Hacia el mal, ¿ya? Voy hacia el mal. ¿Por qué? Con el pecado yo ofendo a Dios. Yo ofendo a Dios. Y al ofender a Dios, estoy ofendiendo a mi prójimo. ¿Por qué a mi prójimo? Porque el prójimo es la máxima creación de Dios. ¿Ya? Y si yo ofendo al prójimo, ofendo a Dios. Es así, ¿ya? Ofendo a Dios. Ofendo a Dios, ¿ya? Mayormente la naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios. ¿Ves? Es la rebelión contra Dios, ¿ah? El pecado es la rebelión contra Dios, ¿ya? ¿Cómo se llamó ese arcángel que se rebeló contra Dios? ¿Ah? Lucifer, Lucifer. Muy bien, muy bien. Lucifer. ¿Ya? Ese arcángel que prácticamente se rebeló contra Dios se llamaba Lucifer, ¿ya? Lucifer era el arcángel más hermoso que había en el cielo, ¿ah? Pero él quiso ser más que Dios. Él quiso ser más que Dios y, y juntó un ejército, sus seguidores de él, ¿no? Pero Dios, ¿qué hizo? De una patada lo botó del paraíso, ¿no? Y creó un lugar especial para él, que es el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Ya? ¿Qué es el infierno? Todas las personas que se rebelan contra Dios y mueren en pecado, se van ahí, junto con Satanás.
Satanás es el ser más, te puedo decir, ¿no? El más, el que, ¿no? El más temeroso, ¿ah? Más temeroso, dice, ¿no? El más temeroso. Ha habido santos que han ido al infierno, ¿ah? Jesús les ha hecho, Dios les ha hecho morir para que vayan al infierno y cuenten. Y después Dios les hizo regresar a la vida y cuenten, dice, ¿no? Pero lo han visto a Satanás de lejos, porque Satanás da miedo. Es tremendo, dice, con cachos, con cuernos, tremendo. Es tremendo. Da miedo, dice. ¿Ya? Muy bien, donde nadie quiere ir, ¿no? A parar después de la muerte. Muy bien, seguimos. El pecado es cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina. Siempre el pecado es decirle a Dios, ¿no? Dios, en mi vida yo voy a hacer mi voluntad, no la tuya. Aléjate de mi presencia. Eso es el pecado. Cuando yo aparto a Dios de mi vida, cuando yo alejo a Dios de mi vida, eso es el pecado, chicos. Cuando alejo a Dios de mi vida, cuando alejo a Dios de mi existencia, eso es el pecado. Lo aparto totalmente a Dios. Lo aparto. No lo quiero ver. El pecado prácticamente nos ciega. Es prácticamente cuando alguien nos pone un pañuelo con un trapo, no nos deja ver con claridad. Eso es el pecado. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo un vaso, acá una imaginación, un vaso con agua. ¿El agua será cristalina? ¿Será pura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Será pura, cristalina el agua? No. ¿No? No. ¿No? Sí, ¿Segura? sí. No. Sí, El profesor. agua es Sí. pura, cristalina, chicos. ¿Pero Sí. qué? Claro, es pura, cristalina. ¿Pero qué pasa si yo le echo barro? ¿Seguirá siendo pura, cristalina? No. No. Ya no, ya no. Ya no, igualmente es el pecado, chicos, igualmente es el pecado. Dios nos hizo puros, Dios nos hizo limpios, pero una vez que el ser humano peca, prácticamente lo hemos manchado todo. Ya somos con barro, ya somos con basura, ya estamos asquerosos, ya estamos con telarañas, manchado, ¿sí? Ya estamos manchados. Muy bien, se opone a la voluntad divina conocida ya sea por el mandamiento revelado por la conciencia sembrada por Dios, dices, ¿no? En cada ser humano. Tu propia conciencia es tu mejor juez, tu propia conciencia. Tu propia conciencia. Sí, Profesor, dime, y cuando matan a los animales, eso también es pecado, ¿ah? Pecado, porque el animal es creación de Dios, chicos, ¿ya? Sí, muy bien. El pecado se clasifica en 4 aspectos. En 4 aspectos, ¿ya? En 4 aspectos lo vamos a ver, ¿sí? Rosa Castañeda, ¿está con sueño? A ver, lo vamos a ver, ¿sí? El primero es el pecado original, como habíamos visto, ¿no? Cometidos por Adán y Eva, la desobediencia a Dios. Muy bien, todos nacemos con el pecado original, chicos. Pero hay un sacramento con la que se borra el pecado original. ¿Qué sacramento es? ¿Ah? la confesión. La confesión, ¿no? ¿Ah? El pecado original se borra con sacramento. Es el primer sacramento de la vida cristiana. Lo recibimos de niño. El bautizo. Muy bien, ¿no? El bautizo. El bautizo. Muy bien, con el bautizo, chicos, borramos el pecado original. Lo borramos. Lo borramos. Dios nos devuelve la gracia de nuevo. Cuando yo digo gracia, nos hace puros de nuevo. Nos hace puros. Nos hace puros. Con el bautizo borramos el pecado original, ¿sí? Lo borramos, ¿ya?
Porque como Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, chicos, ellos pecaron, cometieron el pecado original. Y como nosotros somos descendientes de ellos, nacemos con ese pecado. Nacemos con ese pecado. ¿Ya? Nacemos con ese pecado. ¿Sí? Mayormente, a ver, mayormente, hay alguien que me decía por ahí, ¿no? Profe, si un bebé nace y a los 2 o a la semana muere, ¿se va al cielo o al infierno? Hay un lugar especial para los bebés, chicos, ¿ah? No saben, aparte del cielo, del purgatorio y del infierno, hay un lugar especial. Cuando ellos mueren apenas naciendo, se van a purificar, ¿no? A purificar. Y una vez que se han purificado de ese pecado original, se van al cielo. Se van al cielo. Se van al cielo, ¿ya? Hay un lugar especial que creó Dios para eso, para los bebés que nacen y a las horas o al día o a la semana mueren, o por cualquier enfermedad. Se purifican de su pecado original, ¿ya? Muy bien. Otro, el pecado venial. El pecado venial consiste prácticamente cuando yo me arrepiento de mis hechos. Cuando yo me arrepiento de mis actitudes, cuando yo me arrepiento de mis maldades, el pecado venial, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si el día de ayer yo ofendí a mi mamá, yo ofendí a mi papá, y a las horas y al día le busco, le digo, mamá, papá, discúlpame, perdóname por haberte ofendido, ya no va a volver a suceder. Tú solamente al reconocer ese hecho que has hecho mal, se convierte en pecado venial. ¿Por qué? Porque te estás reconociendo que has ofendido, que has hecho una cosa mala, que has cometido un pecado. Profesor, ¿y los niños también tienen pecados? Los niños, sí, los niños. ¿Por qué? A ver, los niños. ¿En qué sentido tienen pecado? Cuando hacen bullying, cuando se burlan de sus compañeros, por cualquier cosa, cuando son envidiosos, cuando son egoístas, cuando son vanidosos, ¿sí? Cuando son soberbios. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado, chicos. A ver, un momento. Todo eso es pecado, ¿ya? A ver, ¿se escucha, Ponciano? Ponciano. Creo de Ponciano se apagó se congeló, ¿ya? A ver, ¿se escucha? A ver, digan los demás. Sí, profesor. Profesor. Sí se escucha, profesor. A ver, muy bien, ¿ya? Eso es el pecado venial, chicos, ¿ya? ¿Sí? Cuando te arrepientes, ¿sí? Cuando te arrepientes de tus hechos, ¿ya? A ver. Cuando te arrepientes de tus maldades, ¿ya? Muy bien. A ver, otro ejemplo te pongo de pecado venial, ¿no? A ver, cuando yo agarro algo de mi compañera, ¿no? Sin pedirle permiso. Eso se considera un robo, ¿ah? ¿No? Y a los días, a las horas, le pido disculpas. Le pido perdón.
Al pedirle perdón ya pasa a ser pecado venial. ¿Sí? Ya pasa a ser pecado venial. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo tu hecho. Porque tú estás reconociendo tu accionar. Algo malo que has cometido, ¿ya? Algo malo que has cometido, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Se profesor. entiende? A ver, los demás. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. También tenemos el pecado mortal, chicos. El pecado mortal es cuando mayormente no nos arrepentimos de nuestras acciones. Así morimos. No nos arrepentimos de nuestros hechos. Eso es pecado mortal. Cuando ya tú no te arrepientes de nada, de lo que has cometido. No te arrepientes de nada, ¿ya? A ver, la mayoría de las personas mueren en pecado mortal, chicos, ¿ah? Un sacerdote me decía, ¿no? Armando, ¿por qué crees que las almas penan? ¿Por qué? Porque son almas que han fallecido en pecado mortal. Han fallecido en pecado mortal. Y al fallecer en pecado mortal, chicos, tienen que pagar su condena hasta el día del juicio final. Hasta el fin del mundo penan las almas. Hasta el día hasta el día del juicio final, ¿no? Yo he tenido, a ver, yo te cuento casos. Yo he tenido compañeros, amigos, amigas que han fallecido en accidentes, en motos, con sus carros, ¿no? Y a veces cuentan sus familias que ven almas, sombras, ¿no? Parecido a ellas, parecido a ellos. Su familia hace misas, oraciones, ¿no? Para que su alma descanse, ¿no? Mayormente eso es el pecado mortal, chicos. Cuando yo he tenido muchos amigos, amigas ateas que no creían en Dios, y prácticamente al morir, murieron en pecado mortal. ¿Por qué? Porque desconocieron la presencia de Dios y sus almas se quedan penando. Sus almas se quedan penando, ¿ya? Porque murieron o fallecieron sin arrepentimiento. No se arrepintieron. No se arrepintieron, ¿ya? Eso es el pecado mortal, chicos, ¿sí? El pecado mortal es cuando el ser humano no se arrepiente de nada. Por ejemplo, el aborto también es considerado pecado mortal. El aborto, cuando tú descuartizas a un bebé en la barriga de su mamá, lo matas a un ser indefenso. Eso también prácticamente viene a ser pecado mortal. Pecado mortal, ¿sí? ¿No? Pecado mortal se considera eso. Otro pecado mortal también, chicos, es, por ejemplo, cuando yo humillo a mi compañera, cuando yo hablo mal de mi compañero, cuando yo hablo mal de la persona, le hago quedar mal. Eso es pecado mortal. Eso es pecado mortal. Ya cuando yo hablo mal, el Papa Francisco dice, ¿no? A esas personas que les gusta hacer quedar mal a las otras personas, el Papa Francisco lo considera serpientes. ¿Por qué serpientes? Porque esparcen su veneno a todas partes, rompen la paz, rompen la paz. El Papa Francisco los considera serpientes. Serpientes, tienen una lengua de serpiente, ¿sí? Es palabra bien dura, palabra bien fuerte, ¿no? Palabra bien fuerte, ¿ya? Sí, pecado mortal es la ira, es el odio. Cuando yo guardo rencor a mi compañera, cuando yo guardo rencor a mi compañera, pecado mortal. Pecado mortal también es prácticamente hacer bullying a mi compañero, hacer bullying, ¿sí? Hacer bullying, ¿ya? Hacer bullying, sí, pecado mortal, hacer bullying.
hacerle quedar mal a mi compañero, pisotearle, pegarle. Eso es bullying. Eso es pecado mortal, que ante los ojos de Dios no tienes perdón. No tienes perdón. Ya no tienes perdón, ¿sí? Eso es pecado. El pecado mortal también es prácticamente quitar la vida a alguien. Tú no tienes el derecho de quitar la vida a alguien, de matarle a alguien, porque la vida le pertenece a Dios y Dios solamente es el único encargado que nos los quita la vida. Dios nomás. El suicidio, cuando yo me autoelimino, cuando yo me quito mi propia vida, pecado mortal. El suicidio, chicos, el suicidio no tiene perdón de Dios, ¿ah? Hay que tener claro eso. El ¿Qué sucede suicidio, cuando uno se quiere matar a sí mismo? eso es el suicidio. ¿Ah? Eso es el suicidio de lo que estamos hablando. Eso es el suicidio, ¿ya? Cuando tú te matas tú mismo. Eso no tiene perdón de Dios, chicos. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Santa Faustina una vez pisó el infierno. Dios le llevó al infierno. Dios le hizo pasar a Santa Faustina cielo, purgatorio, infierno. Y Santa Faustina había visto a muchos personas que se habían quitado la vida ellos mismos. Y que todas esas personas que se habían quitado la vida estaban en el infierno junto a Satanás. Dice cómo clamaban por auxilio, que salgan, pero no podía hacer nada. No podía hacer nada. Cuando tú te quitas la vida, chico, tienes que tener claro que no hay perdón de Dios, ¿ah? No tienes perdón de Dios eso. Eso no tiene perdón de Dios. Dios mismo te va a llevar al cielo. Dios es el único encargado quien te quita la vida, ¿ya? Santa Faustina es una santa que ya falleció. Ya es una santa, ¿sí? Que ya falleció. Es una santa de la Iglesia Católica. Ya falleció ya años, ¿no? Yo te lo cuento, chicos, ¿no? A mí me gusta leer, ¿no? Aparte de obras literarias, leo la vida de los santos que han hecho, ¿no? Tengo películas también de santos, cualquier cantidad, ¿no? Aunque ya me lo he visto casi todos, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado esos chicos, ¿sí? El suicidio no tienes perdón de Dios, no tienes perdón de Dios, ¿ya? El otro pecado es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando yo ofendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ser más puro, más puro. Hasta el mismo Jesús lo dijo, ¿ah? Hasta el mismo Jesús. Aquel que peque contra Dios y contra el Hijo de Dios tendrá perdón. Tendrá perdón, ¿no? El mismo Jesús le dijo, ¿no? Tendrá perdón, tendrá perdón. Pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en la tierra ni en el cielo. Será mejor que esa persona no hubiera nacido. ¿Ves? Fuerte, ¿no? Todo aquí, mismo Jesús lo dijo. Aquel que peque contra Dios y contra el Hijo de Dios tendrá perdón. Pero aquel que peque y ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón ni en el cielo ni en la tierra. Será mejor que esa persona no hubiera nacido. Fuerte, ¿no? No hubiera nacido. ¿Sí? ¿En qué consiste prácticamente el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es no creer que Él existe. Yo no creo que Él existe. Empiezo a hablar barbaridades, empiezo a hablar malcriadeces contra el Espíritu Santo. No tienes perdón para nada, pues. Hay algunas personas que no creen en Dios. Claro, ¿no? Cuando yo ofendo a Dios, ofendo al Espíritu Santo, chicos, ¿ah? Cuando no creo en Dios.
¿sí? No tienes perdón. Muy bien, seguimos. A ver, un momentito, chicos. De acuerdo a lo señalado en el Catecismo Católico, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. ¿Por qué la verdad? Porque si yo peco, chicos, el padre del pecado es el diablo y el diablo es el padre de la mentira. ¿Sí? La conciencia recta. ¿Por qué conciencia recta? Porque Dios nos da una conciencia plena. Porque Dios nos da una conciencia recta para creer en Él. Pero el pecado nos desvía de ese camino. Nos desvía de ese camino. ¿Sí? Es falta al amor verdadero. ¿Ves? Es falta prácticamente al amor de Dios. Es una falta al amor de Dios, ¿ya? Es una falta al amor de Dios. Muchos de los pecados, chicos, muchos de los pecados, mayormente, son por bienes materiales también, ¿ah? La avaricia, hay que tener cuidado eso con la avaricia, ¿ya? Por ejemplo, a Gozar Medina, su mamá le deja la herencia y a ella le manda el tercer piso y sus dos hermanos, primero y segundo piso. Y Gozar Medina dice, ¿no? Mamá, ¿por qué a mi hermano le has dado la mejor parte que yo siempre a ti te veo, ¿no? Y ya comienza la desunión de hermanos. Y por una herencia, los hermanos se matan, chicos, ¿ah? Por herencia, los hermanos se van a juicio. Los hermanos se odian. Hay que tener cuidado. Por culpa de eso, también, por cosas materiales, nos alejamos de Dios. Yo estaba viendo un video, ¿no? De una señora que va a visitar al cementerio y comienza a señalar los nichos, ¿no? Aquí no entra tu carro. Aquí no entra tu casa. Aquí no entra, ¿no? Tus cosas que tú te has comprado. Aquí solamente se va contigo las cosas que tú has hecho bien. Eso se va contigo. Eso se va contigo, ¿ya? Muy bien. San Agustín de Hipona define que hay pecado cuando la soberbia personal ama una parte de todo haciendo de ahí un falso todo. ¿Ves? La soberbia. Hay que tener cuidado con la soberbia. Cuando yo me creo más que los demás. Cuando yo saqué buena nota. Ah, mi otro compañero que se friegue. Soberbia. Chicos, hay que tener cuidado también prácticamente. Debemos alegrarnos por el triunfo de nuestros compañeros. Debemos prácticamente alegrarnos. Hay que tener, eso también es pecado, chicos. ¿Por qué mi compañera Goza sacó mejor nota que yo? Pecado. No te alegras del triunfo de ella. No te alegras del éxito de ella. ¿Por qué Jeremy sacó? ¿Por qué a Jeremy le dieron de ser brigadier y por qué a mí no? Pecado. Pecado mortal. Hay que alegrarse prácticamente cuando el amigo, la amiga tienen éxito en la vida. Tienen éxito en la vida, ¿ya? El pecado se considera una ofensa a Dios, decía San Agustín de Hipona también. ¿Qué decía San Agustín de Hipona? Contra ti pequé, contra ti y solo contra ti. Lo malo a tus ojos cometí. San Agustín de Hipona, ¿ya? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta nuestros corazones de Dios. El pecado lo aparta, ¿sí? ¿Ya? Nos hiere, nos hace una herida en el corazón de haber ofendido a Dios, el pecado, ¿ya? El pecado es un desprecio totalmente a Dios, es un desprecio, es un desprecio. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesta a la obediencia, ¿ves? Es opuesta a la obediencia. Con el pecado desobedecemos a Dios con el pecado.
¿sí? Desobedecemos a Dios. Por eso prácticamente Jesús decía, ¿no? Yo vine a salvar a aquellos que se habían perdido. Yo vine a aquellos para que se conviertan de vida. Jesús lo decía. Y en la gran parte de los evangelios, chicos, nos invita a la conversión. Cambien de vida. Hasta los profetas, ¿ah? O conviértanse y crean en el evangelio. Conviértanse y crean en el evangelio, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ya. A ver, el pecado, ¿sí? A ver. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la fuerza. No, el pecado es ir en contra de la verdad, ¿ya? El pecado es la mentira, prácticamente, ¿ya? El Papa Juan Pablo II, chicos, él lo considera el pecado que se presenta como algo bueno, como algo agradable. Pero una vez que te enreda, ya tú no puedes salir. Tienes que buscar ayuda, tienes que buscar asesoramiento espiritual para que te ayude a salir de ese pecado. El pecado es como una cadena, chicos, que te ata acá, te ata en el otro brazo y te ata en las piernas y tú no puedes avanzar, no puedes avanzar. Eso es el pecado, eso es el pecado, ¿ya? El Papa dice, ¿no? El pecado se presenta como algo bueno, pero una vez que te enreda, ya tú no puedes salir de ahí, tú ya no puedes salir, ¿ya? Es grande la variedad de pecados que se cometen por egoísmo y por falta de visión sobrenatural. Pero ¿cómo se puede salvar ese pecado, chicos? Acercándonos a Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, pero sí nos arrepentimos a tiempo. Dios te perdona hasta el último aliento de tu vida. Faltando segundos para que tú mueras, Dios te perdona. Dios te perdona, ¿ya? Dios te perdona. Seguimos. El pecado mortal extraña la pérdida perdemos la caridad y la privación de la gracia. Dios nos hizo limpios desde un comienzo, pero con el pecado perdemos esa gracia santificante. Pero ¿cómo lo recuperamos esa gracia santificante, chicos? Si yo peco, hago un acto de contrición, me analizo yo mismo en qué pequé, en qué ofendí a Dios, en qué ofendí a mi prójimo, y una vez que yo me he analizado, me acerco a la confesión. Me acerco a la confesión para que el sacerdote me dé la absolución de mis pecados. ¿No? Jesús les dijo a sus... prácticamente, se puede decir, los sacerdotes son los sucesores de los apóstoles, ¿ah? Jesús que le dijo a los apóstoles, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En la tierra. En el cielo, ¿ya? Y prácticamente cuando tú te acercas a la confesión, el sacerdote te dice, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te da una penitencia, ¿no? Para que tú cumplas. Y una vez que prácticamente tú cumples tu penitencia, te acercas a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo. Cristo no puede recibir, yo no puedo recibir a Cristo si tengo la mancha, si tengo basura, si estoy manchado por dentro por el pecado. No lo puedo recibir. Para eso necesito el sacramento de la confesión, ¿ya? ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Hacerme un acto de contrición, analizarme. Yo, una vez que me he analizado, acudo a la confesión y recién a la comunión para recibir a Cristo, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecado? Si yo peco 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el mismo pecado, prácticamente se vuelve un vicio y me puede llevar a la condenación eterna. No puedo salir de ahí. Necesito un asesor espiritual que me ayude a salir de ahí. Que me ayude a salir de ahí, ¿sí?
Muy bien. Y con esto terminamos, ¿ya? El pecado más grande de hoy es que los hombres han perdido el sentido de pecado, dice el Papa Francisco, ¿no? A los hombres les da igual pecar. Les da igual. No tienen ya remordimiento de haber ofendido a Dios. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el Papa? Algunas personas tienen lengua de serpiente porque hacen lo que hizo la serpiente con Adán y Eva. Destruyen la paz, esparcen su veneno a las demás personas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. A ver, Jeremy, dime un número de los que están presentes. 20. A ver, 20. No hay 20 acá. Hay 15 nomás. Bueno, profesor, yo quiero rezar. A ver, vamos a dar el paso a Bosa Castañeda, ¿ya? A ver, nos ponemos en actitud de oración. Comienza, Bosa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora En la hora de nuestra muerte. amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna duda, chicos? Ninguna, profesor. A ver, lo demás. Profesor. No, Nada, profesor. Sí, dime. No. A ver, ¿quién está hablando? Nadie, ¿no? Muy bien, chicos. Sí, me despido. Que Dios y nuestra Santísima Virgen los bendiga y los acompañen a todos ustedes, ¿sí? A No, cuidarse. Bendiciones, chicos. Nos vemos. Chao. Profesor, cuídese. ¿Quién es profesor? Chao, profesor.